Muy bien, entonces continuamos nuestro estudio. Esta vez continuamos con Génesis, el capítulo 4. Y lo que vamos a ver acá en este capítulo es en realidad el desarrollo de la civilización caída. O sea, la historia verdadera de qué pasa con el hombre después de la caída. Aquí tenemos esa historia verdadera, esa historia. Y vamos a leer algunos versículos acá. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cuando cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual
dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, he querido que leyéramos todo el capítulo para que tengamos una idea general de todo lo que pasa aquí en el capítulo 4. Comencemos pensando en la antropología moderna, partiendo del hombre mismo, por supuesto apoyada en el andamiaje montado por la doctrina de la evolución, que es una hipótesis. Le llaman teoría, pero dista mucho de que llegue a tener las bases adecuadas y suficientes para que pueda ser seriamente reconocida como una teoría. Pero esto es sencillamente otra de las cosas de que es capaz de hacer el hombre separado de Dios. Y conste, es una doctrina inventada por el hombre, la evolución, que le cayó como anillo al dedo, en un intento más de deshacerse de la verdad, porque eso es lo que le pasó al hombre después de la caída. El hombre no halla cómo deshacerse de la verdad, del Dios verdadero. Esa es la historia del hombre, la historia real del hombre. Así que la mayoría de los antropólogos, apoyados en la doctrina de la evolución y negando a priori, es decir, negando previamente, por anticipado, la historicidad del Génesis, las escrituras reveladas e inspiradas por Dios, estos antropólogos sin la guía, sin el conocimiento de la verdad, intentan explicar que el hombre era primero un antropoide, es decir, una especie de simio, y que fue progresando y fue civilizándose más y más hasta convertirse en un hombre más civilizado. Esa es la historia de la antropología, o sea, esa es la versión de la antropología que desconoce, que le da la espalda a la historia de la verdad. Pero aquí en el Génesis, comenzando con el capítulo 4, tenemos la historia verdadera del desarrollo del hombre, de la cultura del hombre, escrita por el mismo Creador, o mejor dicho, inspirada por Él, relatándonos la historia verdadera de la cultura. No sé si le podemos llamar progreso a eso. La antropología le llama progreso. Bien, ¿y qué clase de historia vemos aquí? Como ya dijimos, es la historia del hombre, la historia de la cultura, del desarrollo de la cultura del hombre caído. Aquí comienza a narrarse por parte de Dios mismo en su revelación la historia verdadera, la historia correcta del hombre caído, del hombre separado de Dios, expulsado del paraíso. Esta es la historia de la civilización, el desarrollo natural del pensamiento, la forma de pensar y por tanto de actuar del hombre separado de Dios. Aquí está construida, aquí estamos comenzando a ver lo que pasa. Porque nunca olvidemos que el hombre es lo que piensa. Proverbios 27, 23, 7 nos lo dice. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es el hombre. O sea, el hombre es lo que piensa. Este es el desarrollo cultural del hombre, ya separado de Dios. Como dije hace un momento, ¿podríamos llamarle a esto progreso de la sociedad? Realmente no.
porque en el corazón mismo de la sociedad, es decir, en su pensamiento, lo que hay es degradación, no progreso. ¿Qué leímos acá? Degradación, pero en sumo grado. Sí, se inicia una especie de progreso en aspectos secundarios, como, por ejemplo, leímos acá en el capítulo 4, por eso quise que lo leyéramos todo. Hay una especie de progreso, por ejemplo, está el nacimiento de la forma de la vida de ciudad, ¿no? Aquí leímos, la primera ciudad. Vemos aquí el nacimiento de la música. ¿Lo vieron ahí en el capítulo que leímos? ¿Sí lo vieron? La música. ¿Sí lo recuerdan que lo leímos hace un momento? Muy bien. ¿Qué más encontramos ahí? El cultivo de la tierra, ¿no? Vimos también el pastoreo del ganado. Y otras áreas, seguramente. Pero en el corazón del ser del hombre, en el pensamiento del hombre, lo que hay es degradación. Lo que hay es descomposición. ¿Qué vimos aquí en este capítulo 4? Por ejemplo, vimos celos, ¿no? Vimos envidia. ¿Sí lo vieron? Vimos odio. ¿Sí vieron odio? Vimos egoísmo. Vimos homicidio. ¿Vieron la bigamia? ¿Sí recuerdan que leímos ahí de un hombre que se consiguió ya 2 mujeres? Bueno, Amén. Todo esto es degradación. Y seguramente la poligamia. Posiblemente no lo mencione aquí la Biblia porque no nos puede mencionar todos los detalles. Pero posiblemente hubo personas que no tenían 2, tenían 3 o 4 o 5 mujeres. La poligamia. Todo esto lo vemos aquí, en este capítulo 4 que acabamos de leer. O sea, aquí no vemos progreso. Aquí lo que estamos viendo es degradación. Entonces, hay algún progreso en unas áreas secundarias, pero en lo esencial, en lo fundamental, en el corazón del pensamiento del hombre, lo que hay es degradación, decadencia. Bien, vamos a irnos a los versos 1 y 2. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer. Eso de conocer es una forma literaria que se llama eufemismo, que alude a la relación sexual. A ver, vamos a recordar que es un eufemismo porque no es una palabra que usemos así todos los días. Vamos a recordar qué es. Esta es una definición de la Real Academia Española. Dice que es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. ¿Comprendimos? Eso es un eufemismo. O sea, un eufemismo es una forma de llamar de una manera más suave algo que de otra forma sonaría muy drástico. Eso es un eufemismo. Entonces lo que tenemos acá en la frase, conoció Adán a su mujer, es un eufemismo. ¿Para hablarnos de qué? De la relación sexual entre Adán y su mujer. El hecho de que no nos hubiera hablado de esto antes no significa que las relaciones sexuales fueron resultado del pecado. Pues veamos en Génesis 1:28, recordemos,
que se le había dado la orden de fructificar. Ahora, fructificar, por supuesto que significaba multiplicarse. Y para multiplicarse debían tener relaciones sexuales. Ahora, en el 2:24 de Génesis también leímos, y todo esto ocurrió antes de la caída. O sea, no había entrado el pecado en el mundo y Dios ya había creado al hombre y a la mujer para que disfrutaran de esa belleza de la relación sexual. Esto no vino después del pecado. Esto estaba contemplado en el plan de Dios antes de la caída. 2:24, ¿de qué nos habla? ¿Lo tienen ahí? Si alguien quiere leerlo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Bueno, una sola carne incluye el hecho de la belleza que Dios le dio, la maravilla que Dios le dio al hombre y a la mujer de poder disfrutar de la relación sexual. Seguramente antes de la caída el hombre no era esclavo de la relación sexual. Después de la caída el hombre se volvió esclavo de la relación sexual. Todo se dañó. Pero era parte de la creación bella. Y aquí entonces, Adán y Eva, la narración histórica, recordémoslo, la narración histórica nos cuenta que Adán y Eva se unieron, o sea, conoció a Adán a su mujer, se unieron sexualmente. ¿Y qué pasó? Concibió y dio a luz, ¿no? Leímos ahí, concibió y dio a luz a Caín. Bien, el hombre alejado de Dios ha tratado de inventar todo lo que más pueda, tratando de negar y de deshacerse de la verdad. Con todo, hay hechos que Dios estableció en la naturaleza que jamás los podrá alterar, como este de la concepción y esto de dar a luz. Para que eso fuera posible, Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer. El hombre trata de destruir este hecho establecido por Dios, pero es inevitable que la concepción es por la unión de una mujer y un hombre, no por la unión de dos hombres o dos mujeres. Es por la unión de un hombre y una mujer. Y eso jamás lo van a poder negar, por más que digan que no se nace hombre ni se nace mujer, sino que se elige. No, señores, el hombre es hombre y no podrá concebir como la mujer. Y la mujer es mujer y solo ella puede concebir. Hechos que por más que el hombre quiera darle la espalda a la verdad, hechos que no puede destruir. Estamos en la verdad, ¿no? Amén. Tenemos mensaje para decirle al mundo. O sea, usted puede pararse en la cabeza, si quiere caminar en la cabeza, camine en la cabeza. Pero lo mínimo que le va a pasar es que se le va a caer el cabello. La cabeza no fue hecha para caminar. Para caminar fueron hechos los pies. Pero si usted quiere intentar caminar en la cabeza, pues inténtelo. Bueno, hay hechos que no se pueden negar en la naturaleza creada por Dios, y aquí hay uno. Concibió y dio a luz. Eso no lo puede hacer un hombre. Solo la mujer. Bien. Caín y Abel. Dos generaciones totalmente distintas. Dice Eva, por voluntad de Jehová,
he adquirido varón. Sí, fue por la voluntad de Dios. Quizás Eva tenía muchas esperanzas en ese hijo, el primero. ¡Qué emoción!, ¿no? Aunque, bueno, algunos piensan que es posible que Eva pensara que ese niño era el cumplimiento de la promesa que le había hecho Dios en Génesis 3:15. Y no tiene nada de raro de que así fue. Posiblemente Eva estaba muy emocionada con ese hijo. Aunque seguramente también Eva comenzó a recordar la sentencia del Creador cuando le dijo que multiplicaría los dolores en sus preñeces. Seguramente cuando vinieron las complicaciones del embarazo, Eva se acordaba de las palabras del Creador, de la sentencia del Creador: multiplicaré tus dolores en tus preñeces. ¿Y qué decimos cuando estaba dando a luz a Caín? Ay, eso era un dolor terrible, ¿no? Seguramente Eva recordó de todo esto, pero todo eso se olvidó en el momento que nació ese bebé. Y qué emoción tan grande, porque yo creo que la emoción de ella fue mucho más grande que la de nosotros hoy día, porque al fin de cuentas, pues nosotros ya estamos acostumbrados a ver una y otra vez bebés naciendo. Pero este era el primero que nacía. Entonces yo pienso que Eva estaba muy emocionada con ese primer niño. ¿Y qué dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, algo así como por la voluntad de Dios, por la buena voluntad de Dios, he adquirido varón. Ella tenía muchas esperanzas. Después nació Abel, ¿no? Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué significa Abel? Abel significa aliento, soplo. Seguramente pensando en el aliento que Adán había recibido. Un segundito. Seguramente pensando en el aliento que Adán había recibido, el soplo del Omnipotente. Dicen que también podría significar vapor o vanidad. Sin embargo, por el contexto en las Escrituras respecto a Abel, preferimos quedarnos con los primeros dos significados. Bueno, esos encajan con la verdad. Entonces es muy razonable que le pusieron el nombre Abel pensando en aliento, en soplo de parte de Dios, y no en los otros significados. Bueno, vamos a continuar. Perdónenme un segundito. Ahora, es cierto que también podría significar lo otro, es decir, vanidad o vapor. Pero nosotros, pensando en el contexto de todo lo que la Biblia dice con respecto a Abel, creo que preferimos quedarnos con el significado que encaja con toda la verdad. Ahora veamos algo de lo que nos dice la Biblia sobre Abel. Por ejemplo, en Lucas 11, 49 a 51, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y otra persona busque Mateo 23, 35. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación.
Bueno, aquí estamos hablando de la historicidad de Abel. ¿Nos damos cuenta? Abel es historia, Abel no es un mito. Abel es historia real. Habla de la sangre de Abel. ¿Quién habla? Habla Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es la cima de la confirmación de la historia. O sea, aparte de que es Dios verdadero, hombre verdadero, Dios hecho hombre, es el único hombre que se levantó de la muerte y pudo cumplir todo lo que dijo. De manera que Él es la confirmación de la historia. Y Él está hablando aquí de Abel como alguien real, histórico. Ahora, ¿se dieron cuenta que está reconocido como profeta? Abel como profeta. ¿Lo leímos? Lo vimos, ¿no? Increíble, ¿no? Que Abel sea tenido como un profeta. ¿Por qué? ¿En qué sentido Abel fue un profeta? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué el Señor Jesucristo le... ¿Sí? Él sacrificó un cordero, lo cual estaba hablando de la redención del Mesías. Y eso es proclamar la palabra de Dios. Sí, profecía es proclamar la palabra de Dios. Cuando se tiene fe verdadera, se está ejerciendo la profecía. Y Abel tenía fe verdadera. Bueno, eso lo leemos ahí en Hebreos 11:4, precisamente, también. Abel es un héroe de la fe, también. Entonces, por esas razones, hermanos, pues no vamos a pensar que le colocaron a Abel pensando en que él era una especie de vapor o de vanidad. En la verdad, todas las piezas encajan. Es cierto que podría traducirse, o sea, podría significar eso también. Pero en la verdad, todas las piezas encajan. Entonces, ¿cuáles piezas hay que encajar en la verdad? Las que encajen con la verdad, no las que no encajen. Así es la verdad. Bien, pero ¿qué dice la Biblia de Caín? Bueno, tenemos también algo, o la Biblia también habla de Caín, aparte de lo que leímos acá en el Génesis capítulo 4. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:12, por favor alguien búsquelo, y en Judas versículo 11. Primera de Juan. Ah, sí, hermano, qué pena, sí. Gracias. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Cómo le llama el Señor Jesucristo a Abel acá? El justo. Oiga, ese Abel era un gigante de la fe. Y efectivamente Hebreos lo llama, lo tiene como un héroe de la fe. Dios, vamos a leer el versículo porque tiene varias cosas importantísimas que debemos acentuar. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios mismo dando testimonio de la fe de este hombre. Bueno, y si queremos profundizar un poco más, pues nuestro hermano Edgar nos dio una excelente exposición y relación de este texto con la ofrenda de Abel que habla, ¿no? Bueno, de Caín tenemos obviamente una historia totalmente distinta. Vamos a leer en Primera de Juan 3:12 y Judas versículo 11. ¿Quién los tiene?
porque era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tremendo. Y Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Gracias, Julita. Bien. Ahora vamos a leer en el verso 3 del capítulo 4 del Génesis. Leemos: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bien, aquí vamos a encontrarnos con la primera religión inventada por el hombre. Aquí tenemos una religión inventada por el hombre y la religión verdadera. Cada quien da de lo que tiene y trae de lo que tiene en su corazón. Caín trajo de lo que él tenía en su corazón y Abel trajo de lo que tenía en su corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿De dónde procede lo que hay en nuestro corazón? Esa es la pregunta que debemos contestar. Bien, vamos a ver. Caín trajo de lo suyo, lo que a él le pareció mejor. Seguramente tuvieron muchas ocasiones donde la familia se reunió, quizás alrededor de la mesa, quizás alrededor de una fogata, y Adán y Eva les contaron a sus hijos las historias del paraíso. ¿Cómo sería eso, no? Aquellos tiempos que sí habían sido mejores. Seguramente hablaron de la historia de la caída. ¿Cómo fue eso? Hablaron de la bondad de Dios al no dejarlos abandonados a su propia suerte. Hablaron de cómo Dios mismo había sacrificado animales y los había vestido. Y de qué manera era que debían honrar a ese único Dios verdadero en culto. ¿Qué mandaba él? Adán les enseñó que debían ofrecer a Dios. ¿Qué debían ofrecer a Dios como ofrenda? Pero Caín seguramente ya le causaba bastantes dolores de cabeza a sus padres. Posiblemente necio, terco, seguramente empecinado en hacer lo que a él le parecía. Por ahí, andando el tiempo, Caín trajo su ofrenda a Dios. Caín fue el primero entonces que inventó una religión. Todas las religiones han sido inventadas por el hombre, excepto la religión de la revelación de Dios, es decir, la de la verdad. Porque esa también es religión. Hay que decirlo. La revelación de Dios es una religión, es religión. La palabra religión viene de religare, una palabra latina que tiene la connotación de volver a ligar con Dios. El problema no es la religión. El problema es que el hombre quiera inventar su propia forma de ligarse con Dios. Ese es el problema, su propia religión. Y eso es lo que sucede aquí con Caín. Él inventa su propia religión, haciendo a un lado lo que Dios ha mandado. Tanto Caín como Abel tienen el mismo conocimiento de qué es lo que Dios ha mandado. No nos quepa la menor duda que Adán y Eva se lo habían enseñado. Pero aquí hay un hombre que quiere hacer lo que a él le parece. Cualquier parecido con la realidad parece que no es coincidencia, ¿no? Bien, hemos visto que el hombre no puede ser fuente de nada
y menos por ser pecador. La única fuente es Dios. De manera que en el reino de Dios, si no viene de Dios, si no es hecho por Dios mismo, no sirve. ¿Lo entendimos? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Es decir, si no viene de Dios, en el reino de Dios, no sirve. También el Señor dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne no es más que carne. Solo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Es decir, ¿qué trae Caín y qué trae Abel? Traen de lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? En el corazón de Caín hay rebeldía. Hay deseo, deseo por hacer solo lo que a él le parece, hay egoísmo, hay envidia. Y él trae de eso. ¿Qué hay en el corazón de Abel? Abel trae lo que Dios ha dicho en su palabra. Abel también trae lo que hay en su corazón, pero lo que hay en el corazón de Abel es obra de Dios mismo. No es obra de hombre. No es obra de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Solo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que trajo Abel no fue inventado por él mismo. Abel trajo lo que Dios había establecido. Esa es la religión verdadera, hermanos. La establecida por Dios. La que Dios ha revelado. La religión verdadera no es inventada por el hombre, es revelada por Dios. Bien, hermanos, y vamos a parar aquí. Si Dios quiere, continuamos el próximo jueves con otro estudio. Voy a parar la grabación. Y no sé si alguien quiera hacer algún aporte, algún comentario, alguna pregunta.